El largo capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 4, nos dice que estaba cerca la fiesta llamada Pascua. Y acto seguido registra el cuarto milagro, la multiplicación de los panes y de los pescaditos. No pasemos por alto este detalle, esta información que da el Evangelio. Antes de la multiplicación de los alimentos, Él dice que estaba cerca la Pascua. Y es que en el Evangelio nos narran 3 Pascuas que el Señor Jesús en las cuales participó y en las cuales ocurre algo extraordinario. Por ejemplo, en esta estaba la Pascua cerca y Él hizo la multiplicación de los panes y de los peces. Luego está la otra Pascua donde Él purifica el templo. ¿Se acuerdan? Expulsa a los vendedores. Y está la tercera Pascua que se relaciona con su muerte. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca? Su muerte, su resurrección. La Pascua es la recordación de la liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdan? Estuvieron esclavizados, Dios libera al pueblo de Israel por medio de Moisés. Antes de salir, unas horas antes de salir de Egipto, la nación entera celebra la primera Pascua. Luego salieron, ¿y qué ocurrió? Llegaron a un punto donde estaba el desierto y estaba el Mar Rojo, y vinieron los soldados de Egipto porque el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y fue para traérselos de regreso, y vemos cómo Moisés extiende su báculo y el mar abre un camino por el cual el pueblo pasa al otro lado para completar la liberación de la esclavitud. Nunca más volverán a ver a los egipcios, dijo Dios. Tomen en cuenta estos detalles que estoy dándoles a fin de que comprendamos este panorama completo. El capítulo 6 del Evangelio de Juan está relacionado y hace un paralelismo con los acontecimientos de el Éxodo. Y esa es la intención del escritor, que sus lectores vean la relación que hay de Cristo como el Mesías, el Salvador del mundo. El Evangelio, claramente, el evangelista claramente hace esa conexión, y él quiere que nosotros relacionemos estos eventos del Antiguo Testamento con lo que Jesucristo está haciendo. Cristo es nuestra Pascua, Él es nuestro libertador. Recuerden que Juan el Bautista había testificado
de Jesús. Juan el Bautista había señalado diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había dicho cuando los judíos fueron a preguntarle: ¿eres tú el Mesías? No lo soy. ¿Eres el profeta que habría de venir? Tampoco lo soy, dijo él. Ahora, ¿recuerdan ustedes que en Deuteronomio, Moisés, en el capítulo 18, versículo 15, Moisés dijo: profeta os enviará como yo, a él oiréis? Deuteronomio 18, 15. En base a esa profecía que da Moisés de que Dios enviaría un profeta, uno en particular, semejante a él, a Moisés, porque vinieron muchos profetas, pero solo uno sería el equivalente a Moisés, un libertador, y ese es Jesucristo. Entonces, el pueblo, cuando se alimentan y saben que fue una multiplicación milagrosa de 5 panes y 2 peces, después que se alimentaron, ellos dijeron, Juan 6:14, verdaderamente este es el profeta que habría de venir. ¿Recuerdan el texto? Juan 6:14. Este de verdad es ese profeta del que Moisés anunció que vendría. La gente entonces asocia a Jesús con el Mesías, con el profeta y con un rey. El texto dice que quisieron proclamarlo rey. Aquí en Juan 6, si estamos concentrados en el pasaje, en el versículo 15, entendiendo Jesús que iban a proclamarlo rey, ¿qué hace Jesús? Se retira, sube a un monte para estar solo. Hay algo interesante aquí, y esto es digno de mencionar. La gente tiene cierto discernimiento espiritual, la gente tiene cierta comprensión. Jesús es el Mesías, dijeron ellos. Jesús es el profeta que vendría, semejante a Moisés. Jesús es rey, descendiente de David. Pero ¿saben qué? El discernimiento y la comprensión que tienen ellos no es completo, está torcido, está distorsionado. Hay cierto conocimiento de Dios en la gente, pero no llegan al conocimiento profundo, porque entonces ellos tienen una idea terrenal de quién es este personaje. Este va a ser un rey político, un libertador. Él nos va a guiar en la batalla contra los romanos y va a instituir el reino de David aquí en Jerusalén como capital. Tienen una agenda terrenal. Y hay un paralelismo con nuestra sociedad. La gente cree en Dios. La gente tiene un concepto de Dios, el mundo en general, pero su discernimiento de las cosas espirituales es incompleto. Carecen de esa capacidad para entender todo lo que Dios requiere del ser humano. Lean conmigo otra vez, por favor, el texto bíblico que tenemos, Juan 6:14
Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Jesús, cuando se entera que lo van a proclamar rey, un rey terrenal, él se retira a un monte solo. El silencio es una de las disciplinas espirituales. Sí, lo escuchaste bien. Completo silencio, estar desconectados del ruido. ¿Saben ustedes que es esencial para profundizar en la vida espiritual? El silencio. Un momento de quietud completo y de completo silencio. La Biblia destaca el valor del silencio. Y podemos hacer toda una disertación y todo un estudio de lo que es el silencio en la Biblia. Y de cuán importante es para escuchar a Dios. Y no solamente para escuchar a Dios, porque Dios habla en el silencio. Y no solamente para oír a Dios, sino también para escuchar a los demás. Muchas veces en los conflictos interpersonales, ¿saben qué? Cuando las personas que tienen conflictos se sientan e intercambian sus puntos de vista, más que escuchar a la otra persona, uno se escucha a uno mismo. El libro de los Proverbios destaca la importancia del silencio, porque dice que aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Dice Proverbios 17:28. Cuando Dios le habla por primera vez al jovencito Samuel, él no sabía que era Dios el que le estaba hablando. Elí, el sumo sacerdote, lo orientó para guardar silencio y escuchar a Dios. La próxima vez que oigas que llaman por tu nombre, tú vas a responder: Señor, habla, porque tu siervo escucha. Necesitamos aprender el valor del silencio. Este famoso escritor, Richard Foster, uno de los clásicos de la literatura cristiana sobre lo que es la vida espiritual profunda, él dice que el mundo se especializa en tres cosas que son dañinos para el alma: multitudes, el ruido y el ajetreo, el andar de acá para allá. Tres cosas que impiden que
profundicemos en la vida espiritual. A mí me encanta cuando puedo, salgo a correr, salgo a caminar y a correr, a hacer ejercicio. Y una de las cosas que me llama la atención es ver grupos, especialmente de señores jubilados, 3, 4, van haciendo ejercicio, pero en realidad es como una tertulia. No veo que están haciendo ningún ejercicio. Pues sí, puede ser, claro, están caminando, pero van hablando y hablando y hablando. Otros van solos, pero llevan sus audífonos y van escuchando música. ¿Saben ustedes que cuando uno camina sin hablar, sin escuchar música, cuando tú caminas, cuán importante es? Eso le ayuda a enfocarse uno y a concentrarse y a pensar. Yo aprovecho ese tiempo, los 30 o 40 minutos que yo camino o corro, para pensar. No solo una vez registran los evangelios la práctica que tuvo Jesús de retirarse a un lugar solo. No solo una vez, era su hábito, era su costumbre, el retirarse para estar en silencio. Y yo recuerdo, cuando vivíamos en Memphis, pastor evangélico me invitó a predicar en su iglesia y me asignó el tema: el silencio de María. María, la madre de Jesús, está al pie de la cruz. Así dicen los evangelios. Pero ¿registran los evangelios algo que dijera María mientras estaba allí con las otras mujeres? No hay una sola frase que registren los evangelios de María, pero María está allí al pie de la cruz. Todos los discípulos huyeron, pero María está en silencio. Y de esa ocasión, mientras preparaba el mensaje que presenté sobre ese tema, me grabé esta frase: si lo que tienes que decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Claro que el silencio es bello. El desierto es bello. He tenido dos oportunidades de estar en el desierto de Arizona. La primera vez que yo fui era verano. Verano es algo espantoso, es algo terrible. Y cuando iba ese bus adentrándose por el desierto, me llenó un terrible espanto y un temor y un miedo. Y me puse a pensar qué ocurriría si este bus se queda aquí varado. No hay absolutamente nada ni nadie. Y cuando llegué a Yuma, Arizona, a encontrarme con mi amigo Beto Geraldo, apenas bajé del bus, le hice la pregunta. Miren qué pregunta le hice a mi amigo: Beto, ¿y por qué te viniste a vivir aquí? Pero ¿saben qué? Los días pasaron y estuve en el desierto y quedé maravillado. El desierto es hermoso, es bello. ¿Es distinto al trópico? Completamente distinto. Son dos mundos opuestos. Aquí donde quiera que vemos árboles, vemos verde por todos lados. En el desierto no va a haber nada. Ve montañas, pero de rocas. Para alguien del trópico como nosotros, ir al desierto es impactante. Pero el silencio que hay en el desierto es enriquecedor. Elías, Moisés, Juan el Bautista fueron al desierto. Estuvieron en silencio. Necesitamos tener un tiempo de silencio en el hogar. Apaga todo, absolutamente todo. Desconéctate.
Ahora este bendito aparato, ¿cómo nos distrae? El silencio es una disciplina espiritual. Para aquellos que desean profundizar en la vida espiritual, les recomiendo estar en completo silencio. Dios nos habla cuando tenemos la determinación de guardar silencio para que Él nos hable. Este relato que acabamos de leer de Juan 6, 14 al 21, también lo registra Mateo. Mateo capítulo 14 registra también desde el versículo 22 hasta el 36. No lo vamos a leer, pero es una referencia. Porque Mateo da algunos detalles que no los incluye el Evangelio de Juan. Por ejemplo, el Evangelio de Juan dice que los discípulos, que Jesús se retiró al monte solo y que los discípulos se montaron a la barca y se fueron. Así dice el Evangelio de Juan. Pero Mateo dice que fue Jesús quien les dijo: váyanse, yo los alcanzo, muchachos. Eso dice Mateo. Jesús los envía a que se vayan en la barca a Capernaum. Aunque la multitud ha malentendido lo que este profeta había venido a hacer, Jesús les está ofreciendo algo más grande y más profundo. Ellos querían un rey terrenal. Jesús les ofrece algo más. Ellos vieron la alimentación milagrosa y dijeron: aquí podemos comer sin tener que trabajar. Jesús les dice: yo les doy algo más que esto, que una comida terrenal. Yo les doy la vida eterna. Ahora, por favor, conectemos nuestra mente al relato del Éxodo. ¿Qué ocurre inmediatamente después de que salen? Dejan las puertas de la ciudad de Egipto, de donde sea que hayan salido, Luxor y otras ciudades que existían, abandonan y va la caravana. ¿Qué ocurre después? Ya se los mencioné al inicio de este mensaje. Pasan por el Mar Rojo, ¿verdad? ¿Ok? Moisés levanta su báculo y el mar se abre para que el pueblo pase. Jesús va a caminar sobre las aguas. El mar no se va a abrir y no va a dejar un camino seco como ocurrió con Moisés. Jesús va a caminar sobre las aguas. Ahora los discípulos se van y empiezan a remar. Y el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado, dice el versículo 18. Presten atención a esto. Si ustedes están concentrados y siguiendo el hilo de este mensaje, notarán esto. Jesús envía a sus discípulos a la tormenta. Él les dice: suban al barco y váyanse. Y él sabía que se iba a desatar una tormenta. ¿Cómo es eso? El Señor permite que hayan pruebas en nuestras vidas.
tormentas, pero nunca estamos solos. Él permite que atravesemos graves dificultades, pero no estamos solos. Nada se escapa de su conocimiento. Él sabe perfectamente por qué valle oscuro vamos a atravesar. Él lo sabe. Y aún así, Él permite que lo atravesemos para que nuestra fe salga fortalecida y nosotros desarrollemos un carácter fuerte, maduro espiritualmente hablando, una fe en Dios Todopoderoso y no en nosotros. El mar de Galilea fue el escenario para varios milagros extraordinarios, milagros que hizo Jesús. Por ejemplo, la pesca milagrosa, ¿recuerdan? Pasaron pescando toda la noche y no habían pescado nada. Jesús dijo, vayan mar adentro y tiren la red. Señor, hemos toda la noche y no hay nada de verdad, pero a tu palabra vamos. Luego también tenemos el otro milagro ocurrido en el mar de Galilea, y es cuando los discípulos iban en la barca y Jesús también iba, pero él iba durmiendo, ¿se acuerdan? Iba recostado, parece que a un rollo de soga. Y se desató la tempestad y los discípulos se llenaron de espanto porque iban a ahogarse y lo despertaron. Y el Señor se puso de pie y al mar y al viento les ordenó que se calmaran. Y dice el texto bíblico, y hubo gran bonanza, una calma. Y entonces aquí tenemos de los 3 milagros ocurridos en el mar de Galilea. Este es el más extraordinario, el 5º milagro registrado por el Evangelio de Juan. Jesús camina sobre las aguas. El mar de Galilea tiene 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. Sí, 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. Y en su parte más profunda dicen que tiene 117 pies de profundidad. Juan 6:19 dice que habían remado, ¿cuántos estadios? Como 25 o 30 estadios. En la medida de kilómetros, ellos habían navegado unos 5 o 6 kilómetros. Es decir, ellos no estaban cerca de la orilla. Este detalle es importante para que podamos apreciar lo que es el milagro. Jesús camina no sobre la orilla, sino en lo profundo del mar de Galilea. Y es que los milagros no ocurren en las piscinitas que le ponemos a nuestros niños en el patio. Dios puede hacer milagros cuando estamos en medio del océano, donde el agua es más profunda. Clama a mí, yo te responderé. Tenemos que salir mar adentro y tenemos que navegar aunque sea oscuro y se levante una tempestad. Aunque vayamos a lo desconocido, Dios hará un milagro. Eso es cuando tomamos las decisiones por fe. Es como lanzarnos al mar de Galilea. Se va a desatar una tormenta. Yo tengo un proyecto. Yo deseo hacer esto para mi vida. He orado, he consultado y he tomado una decisión. Me estoy lanzando a navegar en el mar
en mi mar de Galilea, y yo sé que se va a desatar una tormenta y una tempestad, pero nunca lograré nada si permanezco en la orilla. Nunca lograré nada si me congelo y me quedo atemorizado porque se va a desatar una tormenta en medio del mar y me puedo ahogar. Es mejor no hacer nada. Es necesario que naveguemos nuestro mar. ¿Sientes que vas navegando en el mar de Galilea? No te sorprendas si Dios se manifiesta de manera inesperada. Y eso fue lo que ocurrió. Iban navegando y el mar se embraveció. Fuertes vientos soplaron. Estaban muy agotados, estaba oscuro y era en el medio del lago. Y de repente ven caminando a Jesús, que viene hacia ellos. ¿Y cuál fue la primera reacción de ellos? Espanto, miedo. Seguramente que agarraron uno de los remos para poder defenderse de eso que viene caminando. Quizás alguien sacó su cuchillo o su espada. Se llenaron de miedo. El miedo es otra de las cosas que nos paraliza. El miedo. Un tiempo estuvimos nosotros pasándola en una playa cuando mis hermanos estaban muy pequeños. Y como de costumbre salimos como a las 6 de la mañana de la casa para ir a un estero a pescar. Llevábamos una red para pescar camarones o lo que pudiéramos encontrar. Y no nos enteramos que mi hermano Rolando, él es el cuarto de los 6 varones, él nos había seguido. Aún no recuerdo qué fue lo que pasó, que regresamos del estero. Quizás fue porque escuchamos un alboroto y un bullicio en la playa, la gente viendo hacia el mar, y llegamos y estaba la multitud viendo hacia el mar. ¿Y cuál fue mi espanto y mi miedo? Que era mi hermano, mi hermanito, que quizás tendría como 8 años, no recuerdo muy bien, estaba allá, el mar lo estaba arrastrando. Nadie de los adultos que estaban en la orilla ni siquiera intentó entrar al mar. Yo hice el intento, pero sentí que el agua me jalaba y me dio miedo. Fueron unos minutos de terror, de pánico. Nunca había ido a ninguna iglesia cristiana, nunca había leído la Biblia, no sabía lo que era orar. Y allí hice mi primera oración. Le pedí a Dios que ayudara a mi hermano a salir del agua. Estaba yo tan consternado, yo ya daba por hecho que mi hermano se iba a ahogar. Cuando abrí los ojos, ya mi hermano estaba en la orilla. Pasaron los años y nunca tocamos ese tema. Un día íbamos viajando, haciendo un viaje ya hacia Kentucky, y veníamos, y yo le dije: Rolando, hablemos de eso que ocurrió, de cuando casi te ahogas. ¿Qué pasaba por tu mente cuando estabas allí? Y él me dijo algo sorprendente. Yo le estaba pidiendo a Dios que me ayudara. Siempre he creído que ese fue un milagro. Y yo aproveché ese momento y le dije: Rolando, ese fue un milagro, Dios te salvó.
Claro que sí. Nuestro Dios hace milagros. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Dice el versículo 19. Jesús camina sobre el agua. Él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Y Mateo registra un detalle que no lo incluye Juan. Fue cuando Pedro, el impulsivo, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Le dijo: ven. Y Pedro se puso en el borde del bote y se lanzó y quedó, era como estar en el piso. Y el maestro está allí, hay sombras y hay rayos de luz y está el viento y se ven las olas y Pedro empieza a caminar, pero se hundió, tuvo miedo. Sí. Si quieres caminar sobre el agua, ¿qué es lo que tienes que hacer? Saltar del bote. Tirarte al agua. Y eso te habla de decisiones de fe, de proyectos para tu vida que dan gloria a Dios. Proyectos buenos. Pero tienes que tomar la decisión. Hay tanta gente que son indecisas, nunca deciden por nada. Sí, así es. Y dice el texto bíblico que cuando el Señor les dijo: soy yo, dice el texto de Mateo, de Juan, que gustosamente le permitieron entrar a la barca. Ese es otro detalle muy importante. Y tan pronto Jesús entró a la barca, inmediatamente llegaron a la orilla. ¿No les parece algo extraordinario eso? La escena que estamos viendo se registra en medio del lago, la tormenta. Jesús aparece, le permiten entrar al barco e inmediatamente llegan a la orilla. Algo extraordinario. ¿Saben qué es lo extraordinario? Que Jesús está en la barca y eso hace la diferencia. ¿No ves la lección allí clara para nuestras vidas? La barca en medio del mar eres tú. Permite que Jesús entre a tu vida. Cuando tú permitas que Cristo entre a tu vida como Señor y Salvador, vas a llegar al puerto feliz. Cuando permitimos que Cristo entre. ¿Se acuerdan de aquel famoso sticker que había y que se ponía en los carros? Dios es mi copiloto. ¿No ven algo extraño en eso? Debe ser el piloto, pero por ahí se popularizó ese sticker, esa calcomanía. Dios tiene que ser el piloto de nuestras vidas. Él tiene que tener todo el control de nuestras vidas. De lo contrario, no estamos haciendo nada. La tormenta perfecta, una de las películas clásicas, un hecho real. Si no la has visto, te recomiendo que busques esa película. La tormenta perfecta. Estos marineros salen y sin saberlo se dirigen a un punto en el océano donde no van a poder regresar porque hubo una combinación de fenómenos meteorológicos que ocurren yo no sé cuántas veces en la vida. Todo coincidió para que
se diera lo que los meteorólogos llamaron la tormenta perfecta. Olas enormes. Y ese barco se hundió. Algunas veces ocurre eso en nuestras vidas, ¿no? Vamos de mal en peor. Y hay una tormenta perfecta, pero Cristo en el barco nos va a llevar a feliz puerto. No temas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí caminando. Y te doy una última pregunta. ¿Cuál es tu definición de fe? ¿Cuál es tu definición de fe? Y no te estoy hablando de una que puedas expresar en palabras qué es fe para ti. Estoy hablando en términos prácticos de decisiones en la vida. No en teoría. ¿Qué es fe? Te voy a decir una cosa. Para mí, fe es haberme venido con mi familia de los Estados Unidos a vivir a Panamá sin tener un solo familiar aquí, sin tener salario. Esa fue mi decisión. Decidí porque amaba este país, porque quería servir en este país. No tenía que venir, pero fue una decisión de fe. Te lanzas al mar a navegar por fe.